Queridos hermanos, bienvenidos. Estudiamos Primera de Timoteo, fieles en Cristo, y quiero continuar el día de hoy con el capítulo 1 que la semana pasada vimos solo la primera parte de la sección de los versículos del 1 al 11. Bienvenidos para estudiar en esta mañana con nosotros. Les animo a que sigan estudiando y también ya estamos reuniéndonos presencialmente cada domingo y también en las reuniones de varones y de damas. Entonces averigüe para que pueda unirse al estudio y participar también con el resto del cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos, déjenme hacer una oración y en esta mañana continuamos con nuestro estudio. Padre, te agradezco por este tiempo que tenemos para conocerte, para estudiar tu palabra. Te pido por la iglesia que aquí en Cuenca y también por las personas que nos ven en diferentes partes, que, que esto sea un ánimo para crecer juntos como hermanos y ver lo mucho que te necesitamos, Señor. Te doy gracias por tu palabra y, y guíanos, Señor, a conocerte por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, quisiera que nuevamente tomen su Biblia y leamos los primeros 11 versículos de 1 de Timoteo capítulo 1. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y la semana pasada nosotros vimos que el gran problema de la iglesia es que habían dado paso a falsos maestros que estaban dando una falsa enseñanza o una pseudo enseñanza, que eso quiere decir falso, una doctrina equivocada, que en realmente lo que dice aquí que Pablo le mandó como un encargo militar a Timoteo, decía que algunos no enseñen diferente doctrina, no de la doctrina apostólica, de la enseñanza dada por el Señor. Toda la escritura ha sido revelada progresivamente con un solo autor, que es Dios mismo, quien inspiró a más de 60, a más de 40 autores en los 66 libros de la Biblia, para que nosotros tengamos una unidad. Ahora, Pablo recibió la enseñanza del mismo Señor Jesucristo, quien le iluminó para dar a conocer el mensaje, y él se apegaba a la enseñanza apostólica, que es lo que seguían mientras los apóstoles estaban aquí, ¿sí? Ahora, la revelación que Dios le dio a Pablo de lo que es la iglesia, lo tenemos en las epístolas todas, y Pablo se centra en las epístolas pastorales que son primera, segunda de Timoteo y Tito, eh, en cuanto al orden y la conducta de la iglesia,
basado en una doctrina, en una enseñanza sistemática, progresiva, que va edificando, basado en la verdad, basado en lo que Dios ha enseñado, para ser hombres maduros, firmes, fieles en la fe. ¿Ok? Entonces, el problema era que estaban enseñando una doctrina equivocada. Ahora, miren lo que dice ahí. Te mandé en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿De qué hablaba esta diferente doctrina? Miren lo que dice el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, estas fábulas y genealogías interminables que dudaban de la autoridad de la Biblia, que no veían la palabra de Dios como veraz, como como la autoridad para nuestro comportamiento, la autoridad para nuestra fe, sino decían, eso es una alegoría, es una fábula, como la Iglesia Católica dice que el Génesis son fábulas, que tienen una enseñanza, pero que no es la palabra de Dios. Entonces ahí estamos equivocados, ahí está mal. Sí, y Timoteo se quedó en Éfeso para justamente detener eso. Y la falsa doctrina, esas fábulas y genealogías interminables que traían filosofías de los judíos, alejadas de la verdad, alejadas de Dios. Recuerden, si ustedes tienen una Biblia de estudio, por ejemplo, esta Biblia de estudio de Scofield, cuando hace la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay una explicación de los 400 años de silencio y qué es lo que pasó en ese tiempo. Si usted no tiene una Biblia de estudio, cómprese una Biblia de estudio para revisarlo. Y ahí nos muestra que en esos 400 años de silencio, donde Dios no dio ninguna revelación, surgieron las filosofías humanas que tenemos hasta hoy, de Platón y Sócrates y muchas otras filosofías eh, em, desviadas de la verdad. Y de eso está hablando, de ese tipo de genealogías que estaban enseñando a los judíos. Y en lugar de producir algo bueno para los creyentes, miren lo que dice aquí en 1 Timoteo, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, ese que acarrea es que llevan, que producen, que, que, que tienen como resultado, dice aquí, disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Esa doctrina errada lo que hace es que genera disputas. La disputa habla acerca de división, habla acerca de pleito, de conflicto. Ahora, ¿dónde vemos de esto, del pleito, del conflicto, de problemas que genera una falsa enseñanza? Sí, cuando vemos nosotros las obras de la carne. Al hombre carnal, religioso, no le interesa qué es lo que se le enseñe, con tal que le pongan reglas y trate de cumplir esas reglas para que aparente estar bien, pero no tenga que afectar en nada al problema verdadero que el hombre tiene, que es su naturaleza pecaminosa, que es el orgullo que traemos nosotros dentro. Sí, yo me puedo poner bien peinadito, llevar mi Biblia bajo el brazo, pero solo la palabra de Dios, solo la sana enseñanza puede ver lo que está dentro, que es un corazón orgulloso. El corazón habla del alma, donde está controlando el orgullo en lugar de, de un hombre humilde que ve la vida a la luz de la verdad, que hemos muerto juntamente con Cristo, que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada y ahora somos de Él para servirle en el poder de Él. Sí,
pero alguien que anda en la carne y con una falsa enseñanza, y eso es lo que estaba produciendo en la iglesia de Éfeso, esa falsa enseñanza de falsos maestros estaban desviando a los hermanos, estaban extraviándoles, estaban llevándoles por mal camino para llevarlos a esclavitud. Sí, a una esclavitud tremenda. Sí, quiero mostrarles algo muy importante porque la esclavitud de andar en la carne nos deja, am, nos deja solos, nos deja fríos, nos deja duros de corazón, ¿ya? Pero miren, por ejemplo, lo que dice Gálatas capítulo 5 en adelante, cómo Pablo enfrenta esto y duramente les dice que no se vayan por ahí. Entonces, Gálatas capítulo 5, Pablo les dice a los creyentes, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué yugo de esclavitud está hablando? ¿Sí? Y dice el versículo 2, he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sí, estos falsos maestros estaban regresando o yéndose por el mal camino, diciendo que simplemente por guardar la ley o simplemente por tu buena conducta, ya eso es lo que necesitas hacer. Y no basándose en la verdad de que somos pecadores, de que tenemos una naturaleza pecaminosa que no quiere nada con Dios, que se llama la carne, ¿sí? Y la carne está ligada, o más bien dicho, es colega del mundo, que es la mentalidad satánica que pone de lado a Dios y exalta al hombre y está bien organizada, pero justamente para evitar que el hombre enfrente su problema, ¿sí? Que es que está mal. ¿Ya? Entonces, de esa falsa enseñanza no ayuda. Lo que debía Timoteo hacer es compartir la sana doctrina. Entonces, regresen conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 1, y miren lo que dice. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sí, y aquí, hablando de la sana doctrina, se me cayó mi Biblia que tenía aquí puesto para... A ver, aquí podemos hacer un cambio. El propósito de la sana doctrina o de la enseñanza apostólica eh, tiene que ver con una enseñanza sistemática, progresiva de la revelación, de cómo Dios se ha dado a conocer para que nuestra cosmovisión sea en base a conocerle a Dios primero y a través de conocerle a Él, produzca en nosotros un comportamiento correcto, adecuado. ¿Sí? Lejos de una doctrina sana, es decir, de ver la vida a la luz de cómo Dios lo ve, no puede haber un comportamiento adecuado. Y en cuanto a la iglesia, esto pasa. Si no sé quién es Dios, cómo Él obra, no sé lo que Él ha hecho, no sé
lo que a mí me ha pasado en Cristo Jesús y cómo obra el Espíritu Santo, entonces tampoco voy a vivir de esa manera porque voy a estar haciéndolo en mis fuerzas, en el poder de la carne y no por el poder del Espíritu. ¿Sí? Entonces, el énfasis que Pablo da y que le manda a Timoteo es em, que no enseñen eso, sino más bien, dice en el versículo 4 más bien, todas estas ideas causan pleitos, divisiones, en lugar de lo que causa la sana doctrina, que es edificación de Dios, que es por la fe. ¿Sí? Versículo 4 de 1 de Timoteo. Ahora, miren conmigo lo que la sana doctrina produce en una persona y Pablo hace este énfasis en la enseñanza sistemática progresiva 2C, es de donde viene sale es la palabra griega, de donde sale la palabra docencia o enseñanza, ¿ya? Y encontramos de en varios lugares, por ejemplo, miren aquí también en el versículo 10 del capítulo 1, donde habla acerca de sana doctrina y a los que se oponen. Pablo le dejó a Timoteo para enseñar la sana doctrina para aquellos que se oponen a la verdad, esos falsos maestros. Sí, la razón por la cual Timoteo estaba ahí era para compartir la verdad, para que la iglesia llegue a ser la cuna, la fuente de la verdad, el soporte de nuestras vidas, el soporte de la familia. Por eso el versículo clave de 1 Timoteo es 1 Timoteo 3:15, que dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, miren lo que dice el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sí, el mandamiento dado a Timoteo, ¿sí? Como un encargo militar de una autoridad superior para compartir con otros siervos del Señor en la iglesia, tenía que ver con que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, sino que se enfoquen en el crecimiento espiritual basado en una sana enseñanza, ¿sí? Las sanas palabras, miren lo que dice 1 Timoteo 6 y el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y eso es a Cristo en nosotros, al reflejo de Dios en nuestras vidas. Miren también conmigo 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe y amor que es en Cristo. Miren también 2 de Timoteo 4:3, donde dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Deseos engañosos de su propio manera de pensar, alejado de Dios, de una manera mundana, una cosmovisión donde Dios no tiene lugar que le corresponde, ¿sí? Todo esto genera problemas. Ahora, disculpen por la grabación. Ahora, lo necesario para nosotros es regresar a ver la vida como Dios las ve. Y cuando dice en el versículo 5 de 1 de Timoteo, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí? El propósito de este mandamiento es del amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Sí, esa buena conciencia o esa palabra conciencia que tiene que ver con el juicio personal que tenemos por ver la vida de una manera diferente, por conocer a nuestro Dios, por saber cómo Él obra, ¿sí? Por una mente renovada que ve las cosas ya como Dios las ve, ¿sí? Eh, Esto es posible solamente por el Espíritu Santo controlando nuestras vidas, pero es imposible cuando nosotros, por estar extraviados de la verdad, eh, vemos o estamos caminando por un camino errado, que ese era el propósito de una doctrina equivocada, es desviarnos la atención de la verdad, desviar nuestra atención de lo que sí tiene como efecto producir vidas que reflejen la vida de Jesucristo y tenían una conciencia corrompida, ¿sí? O genera una falsa enseñanza, hace que la vida la veamos de manera humana y no como Dios ve las cosas. Pero hay un problema más grande todavía, que cuando insistimos en ver la vida de esta manera, eh, nuestra conciencia llega a endurecer nuestro corazón, que es el alma, para ver las cosas como Dios las ve y se engaña a sí mismo, se miente a sí mismo. Primera de Juan, capítulo 1, muestra un ejemplo de lo que pasa cuando nosotros eh, mentimos o nos mentimos a nosotros mismos y le decimos a Dios mentiroso, y eso es el irse por una doctrina equivocada, el no dirigirse a la verdad, el no ver la Biblia en base a la enseñanza apostólica. Y esa era la razón por la cual Pablo encomendó a Timoteo que se quede ahí para que no se desvíen, porque se estaban desviando y generando muchos problemas. Entonces, primera de Juan, capítulo 1, déjenme ver, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y eso es lo que estaba pasando. Sí, ya se mentían a sí mismos, la conciencia estaba nublada, estaban en tinieblas, no veían las cosas como Dios las ve, y eso genera una falsa enseñanza. Sí, una falsa enseñanza que corrompe cómo vemos las cosas. Miren, por ejemplo, Tito 1, sí, las tres epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito, y en Tito capítulo 1 y en los versículos 15 y 16 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, no calificados, ¿sí? Y ese es el problema de cuando insistimos en una falsa enseñanza y nos estamos desviados de la verdad y ya ni siquiera ven que están mal. Sí, dicen conocer a Dios, pero actúan totalmente lejanos a Él. ¿Sí? Eso pasa cuando por una falsa enseñanza en la iglesia no se enfrenta el problema que tenemos, que tenemos una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, pero que ya ha sido crucificada, ya ha sido
sepultada, ya nosotros hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. ¿Sí? El problema de esto es que no veían eso los falsos maestros. Pero Timoteo se quedó ahí para promover lo que sí necesita la iglesia. Miren conmigo por un momento Efesios capítulo 4 y el versículos 11 al 16. Efesios 4, el capítulo 4 de Efesios, del versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Es por el poder del Espíritu Santo, es Cristo en nosotros, que a la medida que vamos creciendo en el conocimiento íntimo de Él, a través de su palabra, produce en nosotros la edificación. Pero una falsa enseñanza produce división, pleitos, conflictos, ¿sí? Y lleva a los creyentes, quiere reducirles, como dice Pablo, a cenizas, a miseria. Ahora, cuando insistimos en pecar o insistimos en ir en contra de su palabra, llega un cristiano a tener una dureza de corazón, una conciencia corrupta, que ya no le importa la verdad y se cauteriza. Miren lo que dice Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 2 nos enseña lo que pasa con una conciencia endurecida. Primera Timoteo capítulo 4 y el versículo 2 dice, por la, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y esto es un corazón endurecido. Cuando habla acerca de cauterizar, tiene que ver con cuando alguien empieza a tener una cicatriz y después otra ahí mismo, y ahí mismo se hace un callo o se va cauterizando de tal manera que después ya no tiene sensibilidad en esa parte de la piel, ¿sí? Pasa en nuestros pies, pasa en las manos, ¿sí? Y ya no siente, pero cuando eso pasa en el corazón, de ya no nos importa la maldad, no nos importa el dolor de la gente, no nos importa eso por una conciencia cauterizada, no nos importa el seguir pecando. Ahí estamos en problemas. Entonces, Timoteo estaba ahí para que eso no pase y un pastor maestro puesto por el Señor en la iglesia, los creyentes son puestos por el Señor en la iglesia local para crecer juntos, como vimos en Efesios 1, 4 del 11 al 16, para edificarnos en amor, para crecer según la cabeza que es Cristo, al conocer su palabra, al creer en ella. ¿Sí? La sana doctrina produce santidad en nuestras vidas, produce la vida de Jesucristo, eso es la santidad. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20 nos muestra lo que produce, nos muestra que es Cristo Jesús en nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Cristo en nosotros la vida cristiana, es la sana doctrina, la enseñanza apostólica, la palabra de Dios no malinterpretada, que revela nuestra necesidad de Él, que revelan que es solamente posible la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo. Las leyes y todo eso para hacernos santos no funcionan. La ley nunca fue dada para hacernos santos, sino para mostrar nuestro pecado. Y el Evangelio nunca vino porque somos buenos, sino porque éramos malos. Y la ley y el Evangelio, o que Cristo Jesús vino, la gracia, nos muestra que estamos perdidos. Y la ley mostraba eso, ¿sí? Pero al legalismo, ¿sí? A una falsa enseñanza, eh, le agrada a la carne, porque a la carne, nuestra vieja naturaleza, ama el legalismo religioso, que por las reglas y regulaciones que se le dan, le capacitan a la persona para aparentar una santidad sin que tenga que enfrentar realmente el problema de su corazón, el orgullo, ¿sí? Un problema serio. Efesios capítulo 4, 23 nos dice que a nosotros los cristianos nos toca renovar nuestra manera de pensar, y eso por el poder del Espíritu, y eso por ver la vida como Dios las ve. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Ahora, regresen conmigo a Primera de Timoteo, porque ahí nosotros vemos eh, lo que produce una falsa enseñanza y por la carne, ¿sí? Primera de Timoteo dice en los versículos 9 y 10, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Sí? Eh, la falsa enseñanza produce esto. ¿Sí? Y el simplemente quedarnos con la ley no cambia nada. ¿Sí? Eh, lo que necesitamos es el glorioso evangelio de Dios. Y el glorioso evangelio de Dios tiene que ver con que el hombre es pecador, y eso nos muestra la ley, pero que Cristo Jesús murió por nosotros y abrió el camino para Dios y morimos juntamente con Él. Eso nos salva de la condenación eterna, pero nos salva también diariamente por la santificación en nuestras vidas para servirle a Él. ¿Sí? Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 1, 16, lo que dijo acerca del Evangelio. Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Dice en Romanos capítulo 1 y el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos amados, cuán importante es esto que estamos estudiando, de que simplemente por una doctrina sana, Pablo le manda a Timoteo a que se quede ahí en Éfeso para mandar a que no enseñen falsa doctrina y que más bien enseñen la verdad, porque la falsa doctrina produce esclavitud,
pero la sana doctrina, la vida de Cristo en nosotros, produce vida, produce santidad, es decir, la vida de Jesucristo. Hasta la próxima semana, hermanos queridos. Saludos.